Sin bueyes, el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Vamos a estudiar un poquito este maravilloso animal que tiene unas características especiales y quisiéramos resaltar dentro de las características, primero dar a conocer cuál es el buey. Pues hay unos bueyes que son bueyes salvajes, pero no los vamos a tocar en este momento. Vamos a hablar específicamente del buey, ese buey que se convierte, buey que es castrado. ¿Cuál es entonces el buey? Pues sencillamente el buey es un toro esterilizado. Es un bovino que es esterilizado. Ya sabemos que al ser un toro, sabemos que es un mamífero, que es vertebrado. También reconocemos que él es transformado a buey por medio de ¿qué? Por medio de la castración. ¿Qué es castrar? La castración es la extirpación de los órganos genitales. Generalmente este animal es dedicado al engorde y al sacrificio. Esto posteriormente que ha desempeñado un trabajo, porque también ha sido asignado para tareas de tracción, para tareas o faenas agrícolas. También es un animal que ayuda al transporte de cargas. Si vemos, hermanos, a nivel bíblico, el buey siempre ha sido o ha tenido una importancia y ha sido apreciado en todas las épocas bíblicas, debido a que ha servido para el cultivo y para trillar el trigo. También generalmente los veterinarios sugieren que este tipo de animal debe ser castrado ya en el momento inferior a los 12 meses. Nuestra hermana hablaba del cabestro. Y cuando ellos son castrados en esta temprana edad, ellos son totalmente mansos, son domesticados. Así que es una conversión bastante impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque todos sabemos cuáles son las características de un toro. Y las características, cuando nosotros hablamos de los toros, nosotros nos damos cuenta que un toro es un animal bastante temperamental. Es un animal que tiene un carácter único. Es más, es un animal que es reconocido como por su bravura, por ser bravo. Yo creo que todos sabemos que incluso lo que hacen es emplearlos para este tipo de faenas, para que ellos sean asesinados, y todos han visto una corrida de toros, precisamente por el, entre comillas, genio, ese temperamento, ese carácter que manejan ellos. Entonces, es muy especial que nosotros hoy analicemos al toro, pero en ese aspecto loable, en ese aspecto donde podemos admirar lo que hay de él, y es un toro castrado que es un buey. El buey en la época bíblica y anteriormente, ahora pues la tecnología ha reemplazado mucho el trabajo de este animal. Hay algunas culturas, sin embargo hay algunas fincas que aún disponen de este servicio, de este animal. El buey se encargaba de trillar, generalmente trilla con una plancha que se llama, es una plancha de madera, es un trillo que se llama una plancha de madera que tenía piedrecillas cortantes y eran arrastradas precisamente por los bueyes. Estas con la función o con el objetivo de poder trillar y poder hacer ese que el trigo pudiera, su semilla pueda ser expuesta. De igual manera, los bueyes también eran encargados, y yo creo que todos hemos leído en la palabra del Señor cuando hablamos del yugo desigual. Los bueyes, cuando eran unidos por ese yugo, se les llama yunta. Se unían dos bueyes. ¿Qué era una yunta? Era una pieza alargada de madera. ¿Qué era un yugo? Un yugo era una pieza alargada de madera en la que se unían los dos bueyes para que ambos
tiren de un arado y labraran la tierra. Así que la función del buey siempre es una función pesada, ha sido una función fuerte, una función de trabajo, una función que requería, por eso nosotros leemos en la palabra del Señor, cuando el Señor nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Precisamente hace referencia a que sencillamente no nos podemos unir con un impar, sino debía ser un par. En el caso del yugo, en la yunta, ellos se unían con otro buey. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 22:10 que también hay una recomendación que dice, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque esto es un yugo desigual. Generalmente cuando se hacían estas yuntas se unía un buey viejo y un buey, por decirlo de esa manera, nuevo, un buey joven. ¿Con qué objetivo? Con que el buey viejo pudiera, en cierta manera, al buey quitarle como esa tanta fuerza, tanto, ustedes saben que en ocasiones los jóvenes, porque ya nosotros ya estamos pasando un poquito en mi caso, pero en el caso de los jóvenes, siempre hay como esa energía y esa fuerza y de pronto queremos hacer las cosas inmediatamente, porque en esa etapa de la juventud, pero ¿qué se hacía en este tipo de yuntas? Se unía un buey viejo y un buey joven con el objetivo de nivelar. Y ahí había un verdadero yugo igual, pero en ningún momento se unía con otro tipo de animal. ¿Por qué? Porque debía tener las mismas características. Por eso la palabra de Dios hace nosotros no debemos unirnos ¿con quién? En yugo desigual, con los incrédulos, porque no tenemos ni las mismas características, ni la misma mentalidad, ni tenemos el mismo objetivo. Asimismo hace referencia al buey. Por eso otra de las características especiales del buey es que el buey representa una fuerza obstinada. Es una fuerza, aunque es una fuerza pesada y lenta, pero es eficaz. El buey va a paso lento, pero de manera eficaz. Por eso es que nosotros podemos sacarle muchas enseñanzas de este animal. ¿Por qué? Porque no podemos, dentro de nuestro servicio al Señor, dentro de nuestro trabajo al Señor, hacer un lado a aquellas personas que han sido nuestro rutero a seguir. Al contrario, ese conocimiento, la experiencia, hace que precisamente los que van siguiendo, aún los jóvenes que van siguiendo, puedan tener buen fundamento, no olvidarnos de nuestros principios. Por eso era que las yuntas se hacían de esa manera, para que el buey viejo le enseñara al buey nuevo. Por eso también el buey representa una identificación a su dueño. Es tan especial, mis hermanos, que aunque él es un animal de una fachada grotesca, es velludo y es un poco torpe, ellos siempre inclinan su cabeza y siempre se dirigen hacia adelante. Y aunque tienen esta posición, a través de sus ojos, ellos saben quién es su dueño. Así que, hermanos, hay que sacar esta referencia. Nosotros como hijos de Dios podemos identificar quién es nuestro Señor. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, ha sido un pueblo que no tiene conocimiento. Por eso hoy saquemos esas cualidades relevantes de este animal tan especial. Este animal siempre reconoce quién es su Señor. Él siempre reconoce quién es su dueño. Él sabe quién es el que lo domesticó. Él sabe quién es el que lo volvió manso. Él sabe quién le pertenece. Y nosotros como hijos de Dios debemos reconocer siempre quiénes somos, de dónde venimos,
venimos? ¿Quién fue el que doblegó nuestro carácter? Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos quizás tenido en nuestro pasado un carácter fuerte. Somos como ese toro que sale y se avienta ante una persona para querer asesinarle, pero que le está haciendo daño. Quizás no resistíamos cuando nos decían algo, quizás no bajábamos nuestra cabeza, pero gloria a Dios, hoy tenemos un dueño que ha hecho de nuestra vida lo mejor, nos ha amasado para su presencia, y qué bueno que ninguno de nosotros nos olvidemos. Él nos ha amansado para que seamos esos ruteros a seguir, para que así como explicaba nuestra hermana del cabestro, que esos toros afierados, que esos toros que son violentos, puedan ver en nosotros ese testimonio de que tenemos un dueño, que es el dueño de nuestra vida, y que siempre lo vamos a reconocer. Hayamos sido en nuestro pasado, aunque hayamos sido aquellas personas que no nos podían hablar, que no nos podían decir nada. Hay muchos de nosotros que hicimos mucho daño en nuestro pasado, pero el Señor nos transformó. El Señor cortó esa carne que hacía daño en nuestras vidas. El Señor cortó, aunque seguimos en nuestra naturaleza humana, pero cuando nos sometemos a la presencia de Dios, a su unción, al Espíritu Santo de Dios, transforme nuestras vidas. Sencillamente dejamos de ser esos toros afierados, esos toros violentos, y nos convertimos en bueyes, nos convertimos en aquellos cabestros, nos convertimos en aquellos mazos, nos convertimos en aquellas personas que tienen paz, saben cómo podemos esperar en nuestro Dios. Qué importante entonces analizar este animal, qué importante ver cómo Dios a través de su palabra nos enseña, aún incluso a través de estos animales. El toro, en el momento que es castrado, esto es algo tan especial, que en el momento que es castrado se vuelve dócil. Llega hasta un punto de que puede ser domesticado. Es algo muy especial. Es como cortar esa naturaleza sexuada. Es como, es más, tiene tantos beneficios la castración que en el momento en que ya la testosterona no se impregna en la carne, e incluso el buey, la calidad de la carne del buey es especial y es incluso más costosa que la carne del toro normal. Así que la castración hace un cambio para bien en el animal, hace un cambio porque en ese tiempo precisamente para estas actividades de agricultura y para las actividades del campo se necesitaba que él fuera dócil, se necesitaba que él se dejara guiar, se necesitaba que él pudiera prestar ese servicio a los seres humanos. Pero es importante nosotros darnos cuenta que de este animal podemos sacar lo mejor. ¿Y qué podemos sacar de este animal? Dos aspectos: la fuerza y la paciencia. ¿Por qué la fuerza? Porque es un animal que, aunque ya está castrado, es un animal que es fuerte. Recuerden que fue un toro y el toro se caracteriza por su fuerza. Es un toro castrado y sigue siendo fuerte. ¿Sigue siendo qué? Sigue siendo pesado. Sigue siendo perseverante. Y cuando hablamos de paciencia, aunque él sea lento al paso, aunque digamos que muchos de ellos ya pasan de años, pero no podemos despreciar lo antiguo, al contrario, en ocasiones lo antiguo tiene más utilidad que aquellas cosas modernas. Hoy se ha querido reemplazar, pero el trabajo que hacía este animal era incluso menos costoso, era incluso más atractivo y más saludable para el campo. Pero por eso nosotros, en el momento en que sacamos estas características de este animal, nos damos cuenta que la principal característica es su fuerza y la paciencia. Por eso hablemos un poco de la paciencia. Hablar de la paciencia, quizás podríamos pensar que es esa capacidad de sufrir, esa capacidad de tolerar aquellas desgracias, aquellas adversidades, sin quejarse ni rebelarse.
Este animal soporta el peso de la carga, soporta el peso de aquel yugo, soporta el peso en el momento que está trillando, soporta todo esto. ¿Por qué? Porque es un animal fuerte, pero a la vez es paciente. Por eso podríamos nosotros hablar, como dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es una paciencia pasiva. No es una paciencia de que yo me quedo esperando nomás. No, es una paciencia que me lleva a perseverar. Es una paciencia que no me impide el actuar. Es una paciencia que me lleva a decir, sigo esperando en este Dios maravilloso. Y a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, sigo aquí confiando en aquel que prometió venir un día por mí. Este animal soporta con paciencia todo, pero sigue trabajando, sigue esforzándose, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos seguir avanzando, que no temamos porque nuestro Dios está con nosotros, que aunque esto en ocasiones se vuelva pesado, pero Él nos ayuda y nos da de su mano para seguir adelante. Dice la Biblia, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabe por qué el yugo es fácil con Jesús? El yugo es fácil porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos está alentando, Él nos está ayudando, Él nos está fortaleciendo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni detrás de esta pantalla, ni allá en la otra pantalla, yo creo que ninguno podríamos seguir adelante si no tuviésemos la ayuda del bendito Jesucristo. ¿Cuántas pruebas has pasado? ¿Cuántas dificultades? Hermana, en ocasiones esta carga se me hace pesada. En ocasiones siento que no puedo más. Hermana, es que usted no sabe lo que se siente de que ese ser querido que tanto amabas te desprecie. Hermana, pero es que usted no sabe lo que se siente cuando el médico te dice que ya no hay nada que hacer. Hermana, pero no sabes lo que se siente cuando pierdes un ser querido. Y lo más duro, en ocasiones sentimos que no podemos llevar esa carga, pero dice la Biblia que despojémonos de todo peso. Debemos despojarnos, debemos decirle, Señor, llévalo tú, Señor, hazlo tú. Tú me prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Lleva tú esta pesada carga y ayúdame a seguir adelante. Dice la Biblia en Santiago capítulo 5 y el versículo 10 y 11, dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si Dios ayudó a Job, Dios te ayudará a ti. Si Dios ayudó, y qué bueno que tengamos ese espíritu del buey, tener paciencia y esperar en este Dios maravilloso, pero paciencia no quedándonos quietos, sino paciencia perseverando hasta el final. Dice la Biblia que todo aquel que persevera hasta el final será salvo. Esa es la paciencia que debemos ejercitar. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 15, Abraham recibió la promesa y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerden, hermanos, que antes éramos, pero hoy somos. Antes éramos irascibles, antes éramos pecadores, hoy somos unos hijos de Dios y vamos a esperar con paciencia en las promesas que algún día el Señor nos dijo, yo voy por ti, te voy a salvar. Sigamos esperando con paciencia, aprendamos del buey, sigamos esperando a este Dios maravilloso que fiel es el que lo prometió. Dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Así como debemos tener paciencia e imitar de este animal, debemos también fortalecernos en la fuerza del Señor. Hermanos, es que nosotros con Cristo somos más que vencedores, amén. Con Él ninguna situación nos va a agobiar, ninguna situación va a dañar nuestro caminar con Jesús. Recuerde que antes éramos, pero ahora somos una bendición porque estamos en las manos de Dios y no estamos solos. Quizás de pronto ahora ya nuestro temperamento ha cambiado, no somos los mismos que nos defendíamos con armas, pero saben que hay un poderoso gigante que nos defiende y nos da fuerzas para seguir adelante. Y por último, hermanas, quiero regalarles este texto. El Señor esta semana me regaló este versículo y, hermanos, me fortaleció mi corazón, fortaleció mi vida, porque quizás estaba en pensamientos, estaba recibiendo algunas noticias quizás no muy agradables, pero sabe una cosa, el Señor habló a mi corazón y me dijo, y quiero regalarles este texto. Dice la Biblia en Daniel capítulo 10 versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas. Yo no sé aquí atrás quién está temiendo, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Recibe la fuerza del Señor, fortalécete en Dios, escucha la voz de Dios, ten paciencia, esfuérzate, imítale a este hermoso animal, al buey, estas lindas características que te van a hacer más que vencedor. Espera en el Señor que Él hará, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Espera en Él, esfuérzate y sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra, con el poder de mi justicia. Que el Señor Jesucristo les bendiga y recuerden, imitemos este animal, su fuerza y su paciencia nos llevará a esa corona de vida que el Señor un día nos prometió. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Qué tremendo mensaje, qué hermosas palabras. Recording stopped. De qué cosas tenemos necesidad. Así que vamos a orarle al Señor Jesús, dándole gracias por esta buena palabra que nos ha dado en esta mañana y que el Señor Jesús nos ayude a atesorarla en nuestro corazón, que la vivamos, que la podamos poner por obra, porque realmente es para bendición de nuestras almas. Oremos juntos al Señor Jesús. Soberano Dios, Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu amor y tu bondad, Señor Jesús. Gracias porque una vez más entendemos que nuestras fuerzas provienen de ti, Señor Jesús. Gracias porque has depositado también en nuestros corazones paciencia para que podamos perseverar, para que podamos correr tranquilamente esta carrera, Señor Jesús, que nos conduce hacia ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por cada uno de mis hermanos y amigos a quienes estás fortaleciendo en esta hora con esta palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por llegar siempre a tiempo, por ser siempre propicio a nuestras necesidades, Jesús. Gracias, Padre amado, Señor Jesús, porque ciertamente en el camino nos debilitamos, Señor Jesús, pero tú siempre aumentas nuestras fuerzas, Señor Jesús. Tú siempre estás inyectándonos ese ánimo, Señor Jesús, esa fortaleza para superar, para afrontar, para persistir, Señor Jesús, y no tener que desistir, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor Jesús, a recordar siempre, Señor, que tú nos has dado paciencia y fortaleza, Señor Jesús, para poder alcanzar la victoria en este camino, Jesús. En tu nombre santo te damos gracias, Jesús. Amén y amén.